Bienvenidos una vez más al nuevo podcast. Vamos a tocar 3 suplementos que yo os aconsejaría sí o sí incluirlo en vuestra rutina. La fosfocreatina, que lo que es responsable de restaurar rápidamente esos niveles de energía, que es el principal fuente energética, en esos primeros segundos. Por eso es importante tener en cuenta que los carbohidratos y las grasas y las proteínas son importantes, pero otra de las fuentes energéticas que nos podemos ver beneficiados es la creatina, la cafeína. Es un estimulante que posee unos beneficios a nivel global muy positivos a nivel de tu rendimiento, ¿vale? Sobre todo en situaciones basadas en resistencia y en tareas de sprint incluso pues se ha visto que hay una mejora en la concentración cuando uno está estudiando o cuando uno se quiere concentrar en algo. Bienvenidos una vez más al nuevo podcast sobre... Bienvenidos a todos una vez más al podcast de Fante. Hoy trataremos un tema yo creo que muy interesante para muchos de vosotros, que es la suplementación deportiva, un tema muy interesante en la actualidad y que hay mucha conspiración de venta, de marketing al respecto de muchos suplementos, y justo hoy os traigo pues los 3 suplementos que yo diría como nutricionista deportivo de Fante y que obviamente está en la actualidad de la evidencia científica, con todo tipo de artículos que traeré, os traigo tanto positivos como negativos, es decir, afirmaciones y negaciones al respecto de muchos mitos, y todo referenciado, como siempre sabéis, lo tendremos en pantalla, incluso toda la gente que nos esté escuchando y que no tenga la oportunidad de vernos, pues lo dejaré en la descripción, trataré de dejarlo, pero siempre lo ponemos en pantalla, así que tener en cuenta que cualquier cosa, cualquier duda que tengáis sobre alguna afirmación que digamos en este podcast, lo tendremos en pantalla. También hablaremos no solo de los 3 principales suplementos con mayor grosor de evidencia científica actual y que nos pueden ayudar, hablaremos sobre la pirámide, que es lo primero que voy a tratar, de la pirámide nutricional, es decir, desde la base que tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar nuestro rendimiento, es decir, alimentos, y luego posteriormente a la cúspide, que diría yo que es la suplementación, para que tengáis una idea de que la suplementación no es el principal objetivo del deportista, ¿vale? Es decir, primero sería la nutrición, así que vamos a hablar de esa pirámide que yo como nutricionista la utilizo mucho para explicar la suplementación a todos mis atletas. También analizaremos los suplementos que tienen pues no solo mayor evidencia científica, sino que he podido utilizar con mis deportistas y que a nivel personal y experiencias me han podido servir de una manera u de otra, y he podido sacar feedback de mis deportistas. Hablaremos de ello. Y por último, yo creo que también resulta interesante qué suplementación tomo yo en el día a día, en mi rutina diaria, no solo como fundador de la marca, sino como nutricionista deportivo y ciclista, qué suplementación llevo yo uno a uno y qué beneficios me aportan y qué he notado yo si hay una mejora. Sí que es verdad que toda la suplementación que voy a hablar, de la que yo tomo actualmente, no es la que siempre he tomado, ¿vale? Hablaré también de esto, es decir, suplementación que he ido probando y que he ido quitando, y suplementación que he ido incorporando y la he ido manteniendo, ¿vale? Hablaremos también pues de qué rutina llevo yo, que yo creo que también mucha gente que ya me sigue y que nos sigue en Fante, yo creo que también le resultaría interesante pues saber pues qué suplementación lleva un nutricionista deportivo en la actualidad 2024, ¿vale? Porque a lo mejor en 2025, si escucháis este podcast, pues a lo mejor puede que cambie, pero a 2024, a fecha del 11 de junio de 2024, pues hablaré de qué suplementación llevo yo. Esto lo dejaré para el final del vídeo, sobre todo para la gente interesada. No me hagáis pasar el vídeo hasta el final, que mucha gente que nos esté escuchando lo hará, pero por favor, viene un podcast súper interesante y yo creo que también lo interesante que es saber qué suplementación llevo yo para el final, que seguramente haya mucha suplementación que vaya a decir que no sea solo para el rendimiento deportivo, así que también es interesante en ese aspecto. Y si os gusta este podcast y lo veis interesante cuando lo acabéis, darle el apoyo máximo o incluso compartirlo a toda la gente, amigos, deportistas que tengáis, compartirlo, porque yo creo que les resultará interesante saber que puede conseguir un 5% más del rendimiento solo con el simple hecho de incorporar en la rutina de nutrición a nivel global este tipo de suplementación que vamos a hablar hoy. Y también os apoyáis para poder traer más contenido
sentido a la hora de hablar de más suplementos, porque estos tres que voy a hablar ahora, que voy a ir poquito a poco uno detrás de otro, tener en cuenta que hay más suplementación que yo pauto y que existe y con mayor o menor evidencia científica, pero también me gustaría traerosla. Entonces, si apoyáis este tipo de vídeos, dejar comentarios, seguirnos en YouTube, en Spotify, que ya creo que tenemos unos 300 o 400 seguidores en Spotify, y en YouTube yo creo que ya rondaremos los 800. Entonces, seguirnos para estar al tanto de las últimas novedades en nutrición. Y dejando esto, que me lío, vamos a entrar en faena, ¿vale? Vamos a entrar en esa pirámide de nutrición que hablábamos antes, esa pirámide, esa cúspide, ¿no?, que hablábamos, donde la suplementación deportiva debería representar pues la última parte de la pirámide, ese pues un 3-4% de nuestra nutrición, que realmente no es más. Es decir, cuando hablamos de suplementación deportiva, el bicarbonato, la creatina, la cafeína, la citrulina, ¿vale? Es decir, multitud de suplementación que existe en la nutrición deportiva y que realmente pues nos podrían llegar a aportar un 3, un 4, un 5% de rendimiento extra, que a nivel de grosso global de deportistas amateurs pues a lo mejor no le llega a beneficiar de más, pero a una persona que quiere buscar el milímetro pues a lo mejor sí, ¿vale? Entonces, a nivel global, esta cúspide, esta pirámide que yo la represento sobre todo con mis atletas en consulta, es que la base debería estar bien cimentada. Esa nutrición deportiva, esa nutrición general, donde nosotros elegimos alimentos integrales de grano entero, donde estamos representando una gran parte de nuestra nutrición a nivel de legumbres, a nivel de cereales integrales, a nivel de verduras, a nivel de frutas, todo obviamente intentar priorizar origen vegetal, que nos aporta un poco más de mayor grosso de macronutrientes y micronutrientes sobre todo, y luego otra parte de origen animal, como pueden ser pues carne, pescado, huevos y demás alimentos que nos aportarían otros macros y micronutrientes. Pero todo es lo que es la base cimentada de esa pirámide, sería esa alimentación diaria, que deberíamos elegir unos buenos alimentos para rendir mejor. Aclarar, pues obviamente, que dependiendo del momento de la temporada, priorizaremos algo menos integral, más integral, pero en general que la alimentación general esté bien cimentada. Una vez que pasemos ese escalón, ya entrarían en el sueño y el entrenamiento. Sería más o menos en el mismo escalón para mí como nutricionista, al igual que la nutrición, serían más o menos 2 escalones a la par, porque todos trabajan en conjunto, pero estos grados de importancia priorizaremos pues un buen entrenamiento, un buen descanso. Obviamente con esa nutrición pues vamos a optar a un mejor rendimiento que una suplementación. Por eso esos escalones principales de esta pirámide nos tendríamos que centrar en estos pasos. Una vez que tengamos un buen entrenamiento, una buena nutrición y obviamente tengamos una rutina de descanso adecuada, ya entraríamos a el tema psicológico, ¿vale? Que este punto pues no lo voy a desarrollar mucho, pero tendríamos que intentar pues que a nuestra vida personal nos afectara a nivel deportivo, que obviamente nos va a afectar, pero bueno, en general tener una vida sana a nivel psicología, a nivel psicológico, estar saludables, y posteriormente ya hablaríamos de la última parte de la cúspide de la pirámide, donde entraría la suplementación. Por eso es importante destacar que para todas las personas que nos estén escuchando vamos a mejorar muchísimo más a la hora de escoger buenos alimentos preentrenamiento, buenos alimentos durante el entrenamiento, como los geles Fante o nuestra suplementación deportiva. Vamos a mejorar mucho más ahí que con el simple hecho de meter un suplemento en nuestro día a día. Por eso es importante empezar con esa pirámide antes de entrar en faena y hablar de los suplementos que podrían llegar a mejorar tu rendimiento. Tener en cuenta que el porcentaje mayor de suplemento que te va a mejorar el rendimiento va a ser principalmente la nutrición general, ¿vale? La nutrición del día a día. Una vez que tengamos esas bases bien cimentadas, tenemos un buen entrenamiento, lo que hemos hablado anteriormente, ya sí que la última parte de la pirámide hablaríamos de la suplementación deportiva. ¿La suplementación deportiva qué es? La suplementación deportiva, a nivel de grandes rasgos, es un beneficio que nos aporta a nivel fisiológico, a nivel hormonal, diferentes parámetros que nos pueden ir mejorando para una finalidad común, tanto un suplemento u otro, que es mejora de nuestro rendimiento. Hay suplementos que mejoran pues, a nivel de estrés, a nivel de salud general. Hoy nos vamos a centrar en el rendimiento deportivo, pero sí que vamos a tocar algunos posteriormente cuando hablemos de los suplementos que yo tomo en el día a día, y si os gusta este vídeo, pues podría traer otros tipos de suplementos que pueden mejorar a vuestra salud diaria, ¿vale? Que también
resulta yo creo que interesante. Vale, hablando de suplementación, pues principalmente el objetivo principal de la suplementación deportiva es llegar a un fin, que el fin es mejorar nuestro rendimiento. ¿Cuánto mejoramos con la suplementación deportiva? Pues realmente mejoramos solo un 5, un 4, un 3%. En global, ¿vale? Es decir, que si nosotros tomamos 3 tipos de suplementos que tienen una evidencia científica muy alta, pues vamos a mejorar en torno a un 3, un 4 o un 5%. Cada suplemento pues, nos da una mejora a nivel global. Todo esto quiere decir que como solo mejoramos un 5%, no te va a hacer ser el nuevo Pogačar o el nuevo Kilian Jornet. Es lo único que te va a hacer básicamente es buscar una eficiencia a nivel no solo energética, sino fisiológica a nivel de recursos energéticos mucho mayor que el rival o el amigo de grupeta o de amigo de salida de running X, ¿no? Es decir, no te va a hacer ganarle si te supera por muchísimo. Lo único que te va a hacer es mejorar un poquito, ser mejor en tu anterior versión, es decir, va a ser solo un 5, un 3, 4%. Pero sí que es verdad que tener en cuenta que si tenemos en la mano una mejora del 5%, pues ¿por qué no cogerla? Entonces yo creo que es muy interesante este podcast porque vamos a sacar, yo creo, las cosas más importantes de cada suplemento y yo creo que las personas que nos estén escuchando van a ver suplementos que a lo mejor no les va a hacer falta, pero otros suplementos sí, y yo creo que lo pueden incorporar en su rutina día a día, ¿vale? ¿Cuándo utilizar pues, los suplementos deportivos? Los suplementos deportivos principalmente, ya lo hemos hablado antes, va a ser en momentos donde prioricemos un rendimiento superior a lo que es salud, es decir, deportes de alta intensidad, donde hay suplementos que mejoran la alta intensidad, la resistencia, mejora esa capacidad de resistir a esfuerzos constantes, hay suplementos que mejoran esto, larga duración, es decir, deportes donde estamos hablando de 12 horas, 13, 14 horas de muy larga distancia, donde haya suplementos que nos mejoren el rendimiento en estas distancias. Luego, también el cuándo acudir, obviamente, a un especialista para suplementarte, porque hay suplementos que yo no os recomendaría a tomarlos a la ligera si no tenemos una supervisión a nivel médica, ¿vale? Como vitaminas, minerales, extras, que a lo mejor en una primera analítica nos salen bajos, pero a lo mejor si no tenemos una constante disciplina de ir cada 3-6 meses para analizar realmente si nos está mejorando, pues obviamente no hacerlo. Por eso es importante tener en cuenta que antes de suplementarte, antes de meter en tu día a día la suplementación que vamos a hablar ahora, es consultar a un profesional. En este caso, pues yo o nutricionista, en el caso de que sea por vuestra parte consumidora de Fante, pues no os preocupéis que si nos contactáis por correo, seré parte yo o parte de mi equipo el que os conteste a nivel de pues, suplementación, si es realmente importante consumirla, e incluso recordaros que en las newsletters que nosotros hacemos cada día, cada jueves, os subimos contenido de no solo suplementación, sino del día a día, de la nutrición general. Por eso yo os recomendaría seguirnos en las newsletters porque damos un contenido de valor, yo creo que muy alto y sobre todo muy enfocado a mejorar la salud y el rendimiento del deportista. Por eso es importante que os suscribáis porque en el podcast podéis sacar información a nivel de suplementación, pero cómo utilizarla. Por ejemplo, dossiers informativos a nivel de pues mejora el rendimiento de las grasas, que esto es lo últimamente que lo hemos tocado en este último mes, es decir, mejoras que en vuestro día a día podéis ir implementando y que van a mejoraros. Por eso es importante que no solo sigáis el podcast, seguid la newsletter porque es como un pasito más a ser un mejor deportista, ¿vale? Entonces os dejo también por aquí en la descripción, antes de entrar en lo que es los tipos de suplementos, para poder suscribiros a nuestra newsletter, ¿vale? También si no lo encontráis, también en nuestra página web al final lo podéis encontrar, o sea, no hay ningún tipo de problema. A nivel de suplementación, si ya tenéis claro que tenemos muy controlada la nutrición general, ¿vale? Ya tenemos muy bien controlada la nutrición, el descanso, el entrenamiento, todo el tema psicológico, ya nos queda pues eso, mejorar un 3, un 4, un 5% más y usar las herramientas obviamente correctas. Lo importante aquí es que al no tener un profesional no sabemos ni qué herramientas utilizar, ni cómo utilizarlas, ni cuándo utilizarlas y el por qué. Por eso es importante explicar paso a paso
suplemento a suplemento, esas herramientas que serían los suplementos, cómo utilizarlos, por qué utilizarlos, porque hay deportistas que a lo mejor pues no es necesario utilizarlos. Hay deportistas que llevo yo que no utilizan todo el espectro de suplementación deportiva que existe porque no es necesario para su tipo de deporte, para su duración de entrenamiento. Es decir, que hay veces que, aunque haya una evidencia científica muy alta por un suplemento, hay veces que no es beneficioso para un tipo de deportista. Por eso es importante dar esas herramientas en este tipo de podcast de nutrición deportiva para que el deportista que nos esté escuchando diga, vale, este suplemento me puede llegar a beneficiar, lo voy a incorporar. ¿Y cómo lo incorporo? Pues cuándo tomarlo, por qué tomarlo y cómo tomarlo. Por eso es importante que estas herramientas, estos suplementos, vayamos tocando pues qué dosis tomar, por qué tomarlo y cuándo tomarlo. Vamos a empezar con la primera herramienta, el primer suplemento, ¿vale? El suplemento deportivo, que es la creatina. Creatina, obviamente, como muchos lo conocéis, obviamente, es uno de los suplementos más utilizados no solo para deportistas de resistencia, que de hecho hay un poco de contradicción, que hay muchos deportistas de resistencia pues que a lo mejor ven que hay mucho beneficio a nivel de fuerza, pero no ven ninguna mejora a nivel de resistencia. Vamos a hablar de este punto que yo creo que también resulta interesante. Este suplemento, también conocido mucho en la industria, obviamente, del ejercicio de fuerza, porque obviamente tiene un muy buen beneficio que vamos a comentar ahora mismo con deportes de fuerza, que digamos, ¿vale? De fuerza máxima, y también se conoce a nivel global porque es uno de los suplementos, junto a otro suplemento que lo vamos a tocar después, con mayor grosso de evidencia científica. Esto quiere decir que tiene un número de estudios mayor por encima de la media de la suplementación, está aprobada por el WADA, que es una de las es donde publican a nivel global la suplementación que está prohibida o la suplementación que es apta para el uso diario. Es decir, que estamos hablando de un suplemento que tiene un buen grosso de evidencia científica, que ya se ha estudiado cómo funciona nuestro organismo y de qué manera nos genera un beneficio. Y de hecho se ha comprobado el beneficio que nos aporta. Por eso es importante tener en cuenta que los suplementos que vayamos a tocar ahora mismo en este podcast, que únicamente van a ser 3, he querido elegir los suplementos que realmente sí o sí deberíais tomar, entre comillas, ¿vale? Obviamente salvando diferentes puntos, porque hay incluso gente que tiene insuficiencia renal y demás puntos que obviamente pues ahí habría que individualizar, pero a nivel global, a nivel amateur, a nivel global de seres humanos como somos, vamos a tocar 3 suplementos que yo os aconsejaría sí o sí incluirlo en vuestra rutina, ¿vale? Comenzamos. ¿Qué es la creatina? Pues la creatina básicamente es uno de los suplementos, como ya he comentado, más populares entre los deportistas, con mayores efectos positivos y obviamente los más estudiados. La creatina es un compuesto obviamente natural que está dentro de nuestro cuerpo, lo que pasa que este compuesto natural, ¿vale? Importante decir que es un compuesto natural que está dentro de nuestro cuerpo, está en unos niveles un poquito bajos de la reserva que podríamos llegar a tener. Esto, imaginaros una batería de un coche, donde tenemos un 100% de batería cuando iniciamos un trayecto, ¿vale? Y poco a poco se va desgastando. Y el cuerpo humano, en las reservas naturales que el cuerpo humano tiene de creatina, está en torno a un 30 a un 40%. Esto quiere decir que tenemos un margen muy grande para poder multiplicar casi por 2 las reservas que tenemos y tener un beneficio extra que no tendríamos si no tuviéramos esta suplementación, ¿vale? La creatina en el cuerpo humano se utiliza como fosfocreatina, que es un compuesto básicamente mediado de la creatina que nos aporta una energía secundaria, bueno, en algunas veces prioritaria, porque por ejemplo cuando hacemos un sprint o vamos, yo que sé, a coger el bus o a coger el metro o iniciamos una carrera de repente de esos primeros momentos de a lo mejor de adrenalina y se nos persigue alguien, es decir, momentos donde iniciamos la carrera, donde un estado de es decir, de estar parados a iniciar rápidamente una actividad física, el principal componente energético que el cuerpo humano utiliza no es ni los carbohidratos, no es ni las grasas, no son las proteínas. El principal componente es la fosfocreatina, que viene mediado de la creatina. Por eso es importante tener en cuenta que nuestras reservas, al tener un 30, un 40, un 50% natural, al suplementarnos con estas reservas, este compuesto natural, que obviamente es totalmente natural suplementarse con este suplemento, nos harían tener esas reservas más altas y por lo tanto, a nivel de concepto global, que ahora vamos a tocar cómo funciona, pues nos mejoran, obviamente. Es decir, toda la gente que nos esté escuchando, si nosotros tenemos unas reservas del 50%, que encima nos da energía
en forma de ATP, que ahora vamos a hablar de la moneda energética, que en nuestro cuerpo no difiere entre energía por parte de las grasas o de los carbohidratos. Realmente la moneda energética de nuestro cuerpo humano es el ATP, pero realmente viene de diferentes fuentes y una de ellas pues es la fosfocreatina. Por eso, si nosotros tenemos una reserva del 30% y lo pasamos al 100%, obviamente vamos a ver una mejoría. Por eso es importante elegir alimentos donde tengan creatina o suplementarnos. Por eso es importante, vamos a tocar primero los alimentos, que por aquí os dejo una tabla, la tengo yo por aquí delante en el ordenador, os dejo por aquí en imágenes una tabla de los principales alimentos que contienen creatina. Uno de los principales, que muchos de vosotros lo conocéis, son las carnes rojas. ¿Por qué? Porque los animales, cuando en sus músculos, es como nos pasa a nosotros. La creatina nuestra está dentro de nuestros propios músculos. Cuando nosotros nos comemos un animal, nos comemos el músculo y por tanto tiene la creatina que nosotros necesitamos para aumentar ese depósito, ¿vale? Entonces, está en carnes rojas, en algunos pescados, aquí tenemos en la tabla, por ejemplo, en el pollo, en el atún, en el hígado, los riñones, el salmón, el queso, el pavo, el conejo, el corazón, el bacalao, multitud de alimentos que contienen creatina que nos podrían ayudar a aumentar esa creatina en nuestro cuerpo a formato fosfocreatina, donde desempeña un papel fundamental en nuestros músculos que nos dan esa energía para que ese músculo se contraiga y se relaje para que nosotros nos movamos. Por eso es importante tener en cuenta que la creatina, al estar en formato libre en estos músculos de estos o en origen animal o origen vegetal, pues nos pueden aportar un beneficio. Aquí os dejo un estudio donde nos cuenta la creatina. Básicamente este estudio nos habla del uso de la creatina en diferentes deportes. Principalmente la fosfocreatina, que es lo que hemos hablado antes, es responsable de restaurar rápidamente esos niveles de energía que necesitan nuestros músculos, a menudo, como se conoce obviamente, como esa moneda energética que hemos hablado antes, que es el ATP, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa moneda energética de nuestro cuerpo? Para todo el mundo, básicamente, obviamente, el dinero, ¿vale? Es la moneda global donde nosotros, pues por algo que necesitamos, por ejemplo, un móvil, nosotros necesitamos dar un dinero a esa persona para que a ti te den el móvil, o un servicio. A mí me pagan por dar un servicio como es la nutrición, o como es, por ejemplo, ser el fundador de la marca Fanté. Es decir, es una moneda de cambio para obtener un beneficio. Pues el ATP es exactamente igual, lo que pasa que siempre el que te va a dar un beneficio es el músculo, es decir, tú das ATP al músculo y el músculo te da un beneficio que es moverte, hacer ejercicio, hacer ciclismo, carrera a pie. Es decir, la moneda de intercambio de nuestro cuerpo humano a nivel energético es el ATP, ¿vale? Que es esa moneda muy similar a lo que es el dinero en el día a día. Obviamente tú como individuo, esa moneda de ATP llega al músculo, pero este obviamente te da algo tan sencillo como esa contracción y esa relajación, que es gracias a que este ATP está dentro de este músculo y obviamente genera unas reacciones químicas y bioquímicas que hacen que este músculo se mueva, ¿vale? Por tanto, aunque el cuerpo pueda producir más ATP por otras vías, a partir de fuentes combustible como pueden ser los carbohidratos, las grasas, las proteínas, estos son procesos relativamente mucho más lentos que pueden ser la fosfocreatina, que es un proceso casi instantáneo que nos genera un ATP obviamente muy necesario para dar un ejercicio, es decir, una acción rápida. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a correr en una pendiente con mucha pendiente, o vamos a la bici y hacemos un sprint, los primeros milisegundos, los primeros segundos, 1, 2, 3, 4, 5, el ATP generado y obtenido para ese músculo que se contraiga y se relaje es mediado por la fosfocreatina, que es el principal fuente energética en esos primeros segundos. Por eso es importante tener en cuenta que los carbohidratos y las grasas y las proteínas son importantes, pero otra de las fuentes energéticas que nos podemos ver beneficiados es la creatina, y viene mediada por la fosfocreatina, que es la suplementación que vamos a utilizar o nos vamos a suplementar gracias a ese uso diario de la creatina. De hecho, una de las reservas más rápidas de energía que tenemos en el cuerpo humano, que nos permiten dar una energía
en una alta intensidad es la creatina. Y es decir, la creatina no solo existe en pequeñas cantidades en el cuerpo, sino que existen en diferentes puntos de nuestro músculo donde varían esas cantidades, y dependiendo obviamente donde tú desarrolles esa actividad, si son en las piernas, si son en los músculos del tren superior, pues esas cantidades más o menos varían un poquito y van mediadas al tipo de ejercicio que vas a utilizar tú. Por lo tanto, tú lo único que te tienes que centrar y saber es que la creatina y la fosfocreatina, que es la molécula que viene por parte de la creatina, es otra fuente energética, no solo de esas grasas, esos carbohidratos y esas proteínas, es otra fuente que podríamos llegar a utilizar al 100% y no al 40% en tu día a día. Por eso es importante que tengáis en cuenta que es un componente natural y que se ha estudiado. Por eso, de hecho, por aquí os dejo otro de los estudios que he hecho para poder deciros esto. Aquí en este estudio nos demuestran lo que acabamos de decir, es decir, que el ATP es la restauración rápida de energía que tenemos nosotros para obtener esos primeros segundos de un sprint o de un momento rápido de energía. Nos lo viene principalmente mediado por esa fosfocreatina, esos 10 primeros segundos de alta intensidad vienen mediados por esto. En este estudio de 2017 nos demuestran que obviamente la suplementación con creatina aumenta la cantidad de creatina en el cuerpo de hasta un 30 o un 40%, y hay muchos tipos diferentes de creatina disponibles en el mercado, no solo pues el más típico que consumimos, sino el éster etílico de creatina o el clorhidrato de creatina, otros formatos de creatina que pueden obtener un mejor rendimiento, pero como veis en este análisis, que también lo dejo por pantalla, demuestra que el principal componente o el más suplemento, el más estudiado y el que mayor beneficio nos aporta, el suplemento es como tal el monohidrato de creatina, o en otras palabras básicamente creatina. A fin de cuentas, lo ponéis en Google y lo podéis encontrar, sería este formato como más usual, y luego ya entraríamos que si es Creapure o no es Creapure, pero realmente esos ya son pues realmente a nivel industrial los métodos que se usan para envasar y para producir esa creatina, pero realmente el monohidrato de creatina sería como el principal la principal fuente de obtención de esa creatina, ¿vale? Dejando de lado estos 3 estudios que ya he puesto en pantalla y que nos avalan todo lo que acabo de decir, que es básicamente cómo se utiliza esa creatina en nuestro cuerpo humano y el tipo de creatina que deberíamos comprar, que es la creatina, el monohidrato de creatina, ya entraríamos en cuál es la dosis óptima de este tipo de suplemento. Aunque muchos de los primeros estudios utilizaban esas fases de carga, que seguramente muchos de vosotros ya lo habéis pues escuchado, esas fases de carga de 20 a 40 o a 30 gramos de creatina de gramos diaria para saturar esas reservas rápidamente y tener ese beneficio muy rápido, antes que esas dosis más pequeñas, diarias y obviamente de carga posterior a los 20-30 días, donde ya se ve una mejora en el rendimiento. Ya se ha visto estudios que esta carga no mejora o no hay un mejor rendimiento versus una dosis continua diaria, por lo cual yo os recomendaría que ahora mismo actual a día 11 de junio de 2024 es que consumiéramos esa creatina diaria, ¿vale? Donde los estudios demuestran que la dosis recomendada es desde 3 a 5 gramos diarios, aunque para ser más exactos y más actualizados, ¿vale? Que esto ya es más o menos más individual, sería 0,1 gramo por kilo de peso. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en este caso, si yo peso 65, pues 6,5 gramos por día de creatina, ¿vale? Es decir, la dosis diaria óptima de creatina actual para una persona estándar que no se quiera comer mucho la cabeza por peso y tal sería de 3 a 5, pero para la persona que quiere ir más al milímetro pues sería como 0,1 gramo por kilo de peso, ¿vale? Por otro lado, ya entraríamos en lo que son los mitos, la seguridad que hay detrás de este suplemento. Antes de entrar en la seguridad, también quiero recordaros que la dosis óptima, aunque sea el 0,1 gramo por kilo de peso y que la dosis sea esta, la toma de esta suplementación, que se me ha olvidado deciros, es con agua o con cualquier tipo de líquido en el desayuno, comida o cena, y es importante también, yo os aconsejaría tomarlo siempre con una comida, porque ayuda no solo a introducirse en el bolo alimenticio y digerirlo de una manera correcta y que no se
digiera y nos absorba, ¿vale? Es importante digerirlo siempre con comida, no después ni antes, o si es antes, que sea muy cercano a lo que es la comida, y es importante tomarla siempre. Yo os aconsejaría, para ir más individualizar al máximo al deportista. Hay veces que yo no lo aconsejo porque hay deportistas que en su rutina diaria no les va bien, que de hecho a mí, por ejemplo, ahora mismo, antes sí lo hacía, aunque ahora no, es dividir la dosis de creatina, es decir, si tomáis 6 gramos por día, dividir 3 en el preentrenamiento y 3 en el post-entrenamiento. Eso sería más individualizar al máximo y estar en la mayor tendencia de evidencia científica actual a día 11 de junio de 2024, pero habría que individualizar y, por ejemplo, yo en este caso, a día de hoy, con una carga de trabajo tan alta y con unos horarios pues más justos, yo ahora mismo lo hago pues en una dosis puntual. En el desayuno siempre más o menos lo meto, o si me toca entrenar a mediodía, pues lo meto en el desayuno. Si me toca entrenar a lo que es la media tarde, lo tomo en la comida. Pero en general, tener en cuenta que la creatina, el aporte del beneficio real va a ser principalmente que toméis la cantidad adecuada y en el momento adecuado, en ese caso durante la comida o antes de la comida, y luego dividir la dosis, pues no vas a generar un mejor beneficio, pero bueno, para toda la gente que nos esté escuchando, que quiere ir al milímetro, pues sí, os aconsejaría dividir la dosis pre-entrenamiento y post-entrenamiento, ¿vale? Luego ya vamos a hablar pues de la seguridad y los efectos secundarios que puede llegar a tener la creatina como suplementación. Por eso es importante tener en cuenta que no es para todo el mundo, aunque tenga un mayor engroso de evidencia científica, no es para todo el mundo, porque hay deportes que a lo mejor pues no le beneficia este suplemento y hay deportes que sí, ¿vale? Entonces vamos a tocar principalmente uno de los principales puntos, que es pues la seguridad que tiene esta suplementación. Pues la suplementación con creatina a nivel global es 100% segura, es decir, la suplementación, aunque tú te pases de dosis, obviamente si te pasas mucho de dosis vas a tener un obviamente efecto perjudicial, pero si tenemos la dosis correcta que hemos hablado de antes, de 3 a 5 gramos, no nos pasamos casi nada de cantidades y es uso diario, no vamos a tener ningún problema a nivel digestivo, a nivel global de salud en personas sanas. Aunque algunas personas, obviamente, que han salido estudios que afirman pues que hay enfermedades cardíacas, cáncer y pequeños estudios donde se ven pues incluso caída de cabello. Pero hay esos métodos que se ha visto en estos estudios, pues estos materiales y métodos no son los adecuados, ni tampoco la elección de esos usuarios, ni la manera de poder analizar esos datos, y por ello no hay ninguna evidencia que respalde pues que nos genere ningún problema a nivel de caída de cabello, que nos genere enfermedades cardíacas o incluso el cáncer. Es decir, hay estudios que pueden avalar algo de esto, pero son estudios donde el material y métodos no están bien contrastados, no hay una selección de individuos correctamente, no se ha hecho aleatoriamente y con doble ciego. Es decir, realmente pues son materiales, son estudios que no tienen un mayor grosso de evidencia científica, que es el hecho de haber probado un estudio, ver un efecto y ya está. Es decir, no hay un grosso que te diga pues que te va a generar un problema de caída de cabello o de algún problema más que se ha escuchado. Es decir, de hecho aquí os dejo un estudio donde se ha investigado que la suplementación a muy largo plazo, es decir, estamos hablando de dosis altísimas de 20 gramos, 30 gramos por día, no han demostrado efectos negativos. Por eso es importante tener claro que aunque nos tomemos la creatina de una manera que no tengamos tanta idea de cómo nos beneficia, no nos va a generar ningún problema secundario, a menos de que no seáis una persona sana y tengáis alguna afección en el riñón, que a lo mejor sí que habría que tener en cuenta pues alguna afección X, donde sí que no habría, sí que habría problema en consumirlo. Pero a nivel global, como podéis ver en este estudio, que aquí os lo dejo, de hecho aquí sale WADA, el instituto donde podéis ver pues la lista de suplementación que está acreditada y aprobada por instituto, y la lista donde no se puede tomar esa suplementación, pues aquí lo tenéis. Este estudio que tenéis en pantalla pues lo podéis observar y ver por vosotros mismos, que no hay ningún tipo de efecto secundario, ¿vale?
Hay algún efecto secundario que ahora vamos a hablar que no es tan negativo, pero a nivel de salud global no os preocupéis que este suplemento no hay ningún efecto negativo, ¿vale? Aunque la creatina obviamente tiene algunos efectos secundarios que vale la pena conocer. Uno de los comunes y que se ha visto en muchos estudios, aunque no hay una evidencia que digamos que 100% va a ocurrir, pero sí que hay muchos estudios donde se ha visto que hay un efecto secundario como es el aumento de peso, ¿vale? En este estudio, que lo tengo también en pantalla, bueno, es el mismo anterior, ¿vale? Se ha visto un efecto secundario que es el aumento de peso, en el cual se produce porque la creatina provoca una retención de agua en general a nivel global en los músculos, sobre todo porque se almacena, ¿vale? Es decir, ese aumento de peso va a pasar. Hay personas en menor o mayor medida, desde 1 kilo hasta 3 kilos o de medio kilo hasta 2,5 kilos, pero obviamente esta ganancia de peso, no os preocupéis, que hay veces que no ocurre, es decir, esto habría que ver si poco a poco suplementándose con este suplemento os daría esa ganancia de peso y ver si os resultaría interesante o no, porque hay atletas, por ejemplo, de muy alto nivel de trail running que hace kilómetro vertical, pues obviamente la creatina, aunque te mejore un poco a nivel de resistencia, que ahora vamos a hablar de ese punto, pues no te va a generar un beneficio que contrarreste al prejuicio, que es meter 1 kilo a lo mejor extra, porque vamos al milímetro de peso y obviamente pues nos perjudica en 1 kilómetro vertical o en una competición de un medio maratón con mucho desnivel. Si vamos a maratones o medios maratones de montaña o de asfalto, sobre todo de asfalto que no va a haber desnivel, pues por ejemplo el aumento de peso de medio kilo pues no nos va a perjudicar, pero si son desniveles muy extremos, pues obviamente meter 1 kilo más o medio kilo más al cuerpo pues no nos mejora. Por lo cual yo os centraría, yo os recomendaría en suplementarnos con creatina en momentos de la temporada donde obviamente meter medio kilo de más no resultaría perjudicial, sino todo lo contrario, mejoraríamos a nivel de fuerza, a nivel de energía, a nivel global nuestro cuerpo, por lo cual sí que yo os aconsejaría suplementarnos con creatina. Por aquí os dejo otro estudio donde nos demuestra que a veces causa leves problemas, leves molestias estomacales en algunas personas cuando se tomen dosis grandes, pero como no vamos a hacer nunca carga, ¿vale? Vamos a hacer dosis diaria donde vamos a tomar de 3 a 5 a 6 a 7 gramos diarios, pues no va a haber un problema a nivel estomacal grave ni tampoco creo que os pase ningún problema. De hecho, ningún estudio demuestra que en cantidades tan pequeñas generen problemas ni graves, ni efectos secundarios, ningún tipo de problema, ni lesiones, ni deshidrataciones, ni disfunción renal, ni malestar estomacal, que muchos de las personas que nos estén escuchando le habrán contado y obviamente cada persona es un mundo, pero a nivel global de evidencia científica, ningún estudio que demuestre que nos genere ese tipo de problema, ni calvicie, ni de problemas estomacales. Por eso yo os recomendaría probarlo con unas dosis correctas, como las mencionadas anteriormente, e ir viendo qué mejora nos está dando, ¿vale? ¿En qué deportes es beneficioso? Otro de los puntos a tener en cuenta. Ya hemos hablado de que en deportes de fuerza y en potencia, obviamente este suplemento es de los primeros suplementos que yo os aconsejaría poner, porque las series por debajo de 90 segundos y de 30 segundos, sobre todo de 30, de 20, de 10, es donde más nos beneficiamos. En sprint de ciclismo, por ejemplo, de series de 10 a 20 segundos, es donde mayor beneficio vamos a encontrar, pero por ejemplo, para deportistas que hagan halterofilia, deportistas que hagan ejercicios de fuerza, de gran impacto, de gran pesaje, pues realmente pues, nos va a beneficiar mucho el suplemento de esta creatina. Por eso en deportes de fuerza, en deportes de potencia, ¿vale? En deportes de equipo, por ejemplo, que ya no hay muchos sprints, nos va a beneficiar ese consumo de creatina. En deportes intermitentes sí que se ha visto que es beneficiosa porque implican, por ejemplo, ejercicios de repetidos, un mismo ejercicio en prolongado en el tiempo, es decir, ejercicios como puede ser el fútbol, como puede ser de velocidad, salto en valla, atletismo, todo este tipo de ejercicios que son repetidos y con una potencia muy alta. Sí que se ha visto que en estos deportes intermitentes también hay una mejora, un beneficio respaldado. De hecho, este estudio que os dejo por aquí
nos demuestra que en deportes como este tipo, como el fútbol, como el atletismo, ejercicios de sprints, ejercicios de repetición como puede ser las pesas, pues en general de fuerza pueden ser beneficiosos y yo sí que os aconsejaría en este tipo de deportes sí o sí tomarlo. Ahora entran los deportes de resistencia, que de hecho es una de las cosas que yo como deportista, como ciclista y como triatleta desde los 16 años y como futbolista de incluso antes en el Getafe, sí que se ha visto que puede llegar a tener un mejor rendimiento y un mejor beneficio, y de hecho muchos de vosotros lo seréis, sobre todo seréis deportistas de resistencia, y muchos habréis oído, y yo incluso también, que la creatina pues solo beneficia en deportes de fuerza, y por qué yo lo voy a tomar si no me va a generar ningún beneficio, ¿no? Pues antes de explicarte nada, lamento decirte que esto es falso. La creatina sí que mejora el rendimiento en deportes de resistencia. De hecho, los hallazgos últimos de los estudios más recientes, sobre todo en deportes de resistencia, avalan de que hay una mejora del rendimiento, pero el problema de esto es como son muy actuales, hay muchísimos estudios anteriormente ya creados y ya estudiados sobre la creatina en deportes de resistencia, y que estos pues no avalan el uso en este tipo de deportes, pues los resultados en general, en el grosso global, a nivel de deporte de resistencia, sí que es un poquito contradictorio. Por eso es importante intentar leer bien la ciencia, leer bien los estudios, qué tipo de material y métodos han utilizado, qué sesgo tiene, y obviamente interpretarlos, porque una cosa es hacer un estudio, pero no saber interpretar ese estudio trae consigo pues problemas a la hora de poder divulgar esa información. Por eso es importante siempre tener en cuenta que aunque haya estudios que sean muy contradictorios con otros, hay que tener en cuenta pues cómo se han creado y demás, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que aunque la suplementación a nivel de fuerza con la creatina es evidente, en la resistencia no es tanto, pero sí que hay una mejora en el rendimiento, porque ya hay estudios que sí que lo demuestran, y que son estudios de doble ciego, como este, pues, por ejemplo, el que os pongo en pantalla. No es tan reciente, en 2023, luego tengo otro en 2023, en 2003 y en 2012. He traído varios de diferentes autores y diferentes científicos, donde sí que demuestran pues que hay una mejora del rendimiento. Por ejemplo, estos 2 y 3 estudios que os dejo por aquí demuestran que hay un beneficio en ejercicios de resistencia, como puede ser el ciclismo o como puede ser en el trail running. En este caso, uno de ellos es pruebas de laboratorio, en otros lados, en el otro es en campo, y en el siguiente es en una metodología, vamos, en un metaanálisis, ¿vale? Básicamente es sistemático, por lo cual sí que hay estudios que demuestran que hay una mejora en el rendimiento en momentos donde nosotros, por ejemplo, en una carrera de 12, 10, 6, 5 horas, habrá momentos donde haya un pico de energía o una necesidad de sustrato energético muy alta y muy rápida, donde la creatina sí que va a ser utilizada. Por eso es importante tener en cuenta que es posible que la creatina, pues en algunas ocasiones, en algunos momentos de la carrera, puede ser beneficiosa, por ejemplo, en un momento, como hemos hablado antes, de un sprint al final de una carrera, de un repecho, pues en estos momentos la fosfocreatina contribuye casi el 100% de nuestra moneda energética, que es el ATP. Por eso es importante tener en cuenta que la creatina, en este caso, en este tipo de carreras de resistencia, sí que hay una mejora del rendimiento. Si hay muchos de vosotros que nos estéis escuchando y se pregunte si la tomo o no la tomo, siendo ciclista y también corriendo de vez en cuando en montaña, pues os lo dejo también, pues obviamente al final del vídeo, donde os desglosaré mi suplementación y si la tomo o no la tomo. Pero más o menos yo creo que con lo que he dicho, yo creo que ya sabéis mi respuesta.